Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo al profesor Mario Víctor que me invitó a este foro con el objetivo de responder esta difícil pregunta: ¿cómo investigan los científicos? Como no es posible responder esa pregunta de una manera completa, yo voy a hacer un acercamiento a las dinámicas de la actividad científica a través de dos de las cosas que comparten los científicos en su actividad hoy en día. Una es la necesidad de asociación, o sea, el hecho de trabajar juntos en multidisciplina en grupos de investigación, que fue una necesidad que surgió en el siglo XX. Y el segundo aspecto es la necesidad de comunicación, cómo los científicos dan a conocer o publican o divulgan lo que hacen día a día. Para lograr esto, voy a empezar con 5 hechos históricos entre el siglo XVIII y el siglo XXI, que nos van a enseñar cada uno un concepto diferente de la actividad científica para poder acercarnos de una manera mejor a responder la pregunta. Vamos a empezar con un personaje, Antoine de Lavoisier, que se le llama el padre de la química moderna. Era graduado en leyes, pero también había estudiado ciencias naturales y se dedicó a la experimentación en química. Ahí están algunos de las muchas temáticas que él trabajó en su laboratorio junto con su esposa Merian entre los finales de su vida, entre 1760 o 70 más o menos, hasta 1794, que fue guillotinado. La palabra que podemos aprender de Lavoisier es fundamentación. La idea es que todo científico está sostenido en lo que sabe. Y ese conocimiento que tiene de su especial área de la ciencia en la que trabaja, es la que le permite enfrentarse a la actividad científica día a día. Cada uno de estos personajes nos va a mostrar un concepto diferente. Esto fue a finales del siglo XVIII. Saltando un siglo, en finales del siglo XIX, Perkin, otro químico, encontró un colorante y fue el padre de la química industrial por esto, porque fue el primer colorante sintético que existió. Perkin era un químico que trabajaba con von Hofmann, otro químico que estaba tratando de sintetizar quinina a partir de anilina, cosa que nunca consiguieron ninguno de los dos. Sin embargo, Perkin, muy interesado en lograr esa síntesis que le permitía a Europa no depender de los árboles suramericanos, que era de donde se extraía la quinina para curar la malaria, buscando esa quinina a partir de la anilina, en realidad encontró fue una sustancia púrpura que a él se le ocurrió que podía servir como colorante. En ese momento no existían los colorantes industriales, de hecho el color púrpura, fue una gran idea porque las capas de la realeza se hacían con ese color, y para obtenerlas había que matar un montón de caracoles, muchos miles de caracoles había que matar para teñir una sola capa de la realeza. Entonces él inauguró con esto la química industrial. No solo sintetizó la mauveína, que es púrpura o que también se llama malva de Perkin, sino otros colorantes. Se hizo rico, se retiró a los 35 años con mucho dinero. La palabra clave para Perkin es iniciativa, porque él no solo tenía un buen conocimiento de lo que estaba haciendo, sino que tuvo la iniciativa de hacer cosas que no se esperaban de él. Él siguió trabajando para resolver una pregunta que no se había podido resolver. Fue serendipia, sí, fue serendipia porque él encontró algo que no estaba buscando, sin embargo aprovechó ese hallazgo. El tercer ejemplo es el de Wallace Carothers. Wallace Carothers era el director del departamento de química de la empresa DuPont. En 1930 había allí un grupo de investigación en polímeros al que a él se le ocurrió sumarle ingenieros y mercadotecnistas para hacer productos que fueran comercializables y que le dieran un verdadero impacto a las realizaciones de esta empresa.
Nació entonces allí la investigación por componentes y esta es la primera vez, por lo menos la primera vez reportada, en que un grupo de investigación tenía eh, las labores diferenciadas por persona, cada persona con una cosa distinta, porque anteriormente como que todo el mundo hacía muchas cosas al tiempo. A él se le ocurrió hacer una muy buena organización, una jerarquía de responsabilidades, eso es lo que se llama investigación por componentes, y con base en esa modalidad de trabajo, su primer gran resultado fue la síntesis del nylon en 1935, también sintetizaron otras cosas como el neopreno, la licra, etcétera. La palabra clave para Carothers es liderazgo, que fue el que él ejerció en ese gran grupo de investigación multidisciplinario que creó en la DuPont. El cuarto ejemplo acá es la estructura del DNA. Podría decirse que es el hallazgo científico de más trascendencia en el siglo XX. Esto puede ser muy discutible, pero se reconoce como el más importante, uno de los más importantes del siglo XX y ya saltamos a mediados del siglo XX. Es una historia muy larga que empieza desde el siglo XIX con los conocimientos que habían dado los primeros investigadores que se hacían preguntas sobre la herencia, la genética, Mendel, Darwin específicamente. En los años 40, finales de los años 40, Linus Pauling, un químico americano, había resuelto de una manera bastante brillante la descripción del enlace químico y de la estructura molecular y avanzó mucho más y encontró la estructura de las proteínas, en particular la estructura en hélice alfa de las proteínas y propuso para la estructura del DNA, que era la gran pregunta del momento, una triple hélice, tres cuerdas, digamos, entrelazadas en hélice, en forma de hélice, con las bases nitrogenadas que hacen parte del DNA, que ya se sabía que existían hacia afuera de la hélice. Esa no era la estructura, estaba muy cerca, pero esa no era. Él se ganó el premio Nobel de Química en 1954, no por esto, sino por sus hallazgos sobre el enlace químico, y luego se ganó el premio Nobel de Paz en 1962. La respuesta a la pregunta del DNA estuvo en esta placa de rayos X que tomó Rosalind Franklin a principios de los años 50, junto con su estudiante Rosalind. Esa placa le mostró a las personas que estaban directamente involucradas con esto en laboratorios en Cambridge y en Londres que los pares de base no estaban hacia afuera, como proponía la triple hélice de Pauling, sino que estaban hacia adentro de la doble hélice. Y fue así como James Watson y Francis Crick, junto con Maurice Wilkins, construyeron un modelo de DNA que publicaron a principios del año 1953 en la revista Nature. La base de lo que encontraron fue simple, ya estaba muy avanzado, se sabía que había una doble hélice y lo que mostró los rayos X es que esos pares de bases que se muestran acá en estas escaleritas internas estaban hacia adentro, no estaban tirando hacia afuera, que era lo que proponía la triple hélice. Esos pares de bases se encontró que también un hecho fundamental y es que siempre estaban asociados por pares de una manera particular. Siempre adenina con timina, siempre guanina con citosina, no de otra manera. Y la respuesta a eso está en esto, que son los puentes de hidrógeno. La gente que recuerde sus cursos de química de los primeros semestres podrá entender esto y si no lo entienden no hay problema. Entre adenina y timina es posible 2 puentes de hidrógeno, entre citosina y guanina son posibles 3 puentes de hidrógeno y por eso los pares son siempre de esa manera. Los responsables del hallazgo más importante científico del siglo XX, por lo menos en las ciencias naturales, fueron estas 4 personas. James Watson, un americano, Francis Crick, un británico, Maurice Wilkins, un neozelandés, y Rosalind Franklin, una química cristalógrafa británica.
Ahí están las dedicaciones, digamos, los oficios de cada uno, aunque específicamente las carreras no eran esas. James Watson era un zoólogo, era un biólogo zoólogo del que se dice que no sabía nada de química. Francis Crick era un biofísico cuya dedicación fue la biología molecular, del que se dice que sabía muy poquito de biología. Maurice Wilkins era un físico y Rosalind Franklin era una química cristalógrafa. Mediante una transferencia, digamos, de información que no consultada, Maurice Wilkins le mostró a Crick y a Watson esa fotografía, la foto 51, la foto más famosa del siglo, se puede decir en la ciencia, que fue la que permitió redondear o ajustar definitivamente la estructura del DNA. No le consultaron a Rosalind Franklin, ella murió muy joven, murió de 38 años de cáncer. Ella venía de una familia con una gran predisposición al cáncer y probablemente la exposición a los rayos X terminó de redondear pues su dolencia y ella murió de 38 años. Se había ido de Londres ya. Lo que pasó entonces fue que, desaparecida ella, el premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1962 se le entregó a estos tres personajes. Todavía por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su significancia para la transferencia de información en el material viviente. Todavía en los días de la mujer siempre se recuerda mucho pues, el papel que jugó sin querer o sin estar vinculada directamente a los principales investigadores, el papel que jugó Rosalind Franklin. La palabra para este hallazgo, para esta estructura del DNA, por allá a mediados del siglo XX, es cooperación, haciendo a un lado los espionajes y la transferencia de información sin permiso. La palabra es cooperación, porque aquí fue la presencia de personas con diferentes conocimientos la que permitió consolidar una estructura para el DNA. Finalizando el siglo XX, pues entonces apareció una consecuencia de haber conocido esa estructura del DNA, que fue el proyecto Genoma Humano. Ahí está el cariotipo de la especie humana, los 23 cromosomas que nos identifican como especie y que se pueden entender desde el DNA hasta las células de esa manera. Empezamos con la doble hélice del DNA, los pares de bases que hemos visto que existen, timina, adenina, guanina y citosina, son un total de 3.000 millones de pares de bases, 3.000 millones de escaletas. Esto es lo que describe el genoma humano. Esta cadena se aprisiona, se enreda muy compactada en los cromosomas y es lo que origina pues, esta modalidad de cariotipo, que es lo que nos identifica como especie. Aquí ya desaparecen los rostros de los científicos, aquí ya no sabemos quiénes fueron los científicos, ni siquiera los líderes de esto. Las caras que quedan son la de Bill Clinton y Tony Blair, comunicando al mundo el primer borrador del genoma humano en el año 2000, y la de Craig Venter y Francis Collins, líder de los dineros privados, Craig Venter, y el de los dineros públicos, Francis Collins, que fueron quienes aparecieron en la portada de Time también en el año 2000, cuando se publicó el primer borrador del DNA. Esta es un ejemplo de una multidisciplina completa. Aquí había química, biología, física, ingeniería, genética, informática, legislación, administración y ética, y ahí vemos pues cómo ha cambiado, cómo cambió en esa segunda mitad del siglo XX la actividad científica. La palabra para el proyecto Genoma Humano sería perspectiva. Tomó conocimientos que venían desde el siglo XIX, los construyó desde mediados hasta finales del siglo XX y se proyectó a lo que se puede hacer. Todavía se discute mucho lo que se puede hacer con los resultados del proyecto Genoma Humano. Les decía entonces que desaparecieron las caras. Ya las redes sociales de conocimiento en el mundo son tan intensas, tan grandes, que esta es la manera de representarlo. Cada globito
es un país y cada flecha, dependiendo de lo gruesa o delgadita que sea, indica muchas o poquitas colaboraciones. Este es el mapa de las colaboraciones que publica anualmente en la revista Nature, en una sección que se llama Mundo Conectado, y muestra cómo son las colaboraciones en sus propios artículos. Vemos ahí que el gran colaborador en Nature es Estados Unidos, junto con Europa, que sería el segundo. Todos estos azules son Europa, todos estos verdes son Asia, Pacífico, Japón, China, Australia. Estos amarillos son Asia Occidental, toda esta parte de Medio Oriente. Estos púrpuras son Suramérica y estos rosas son África. Ahí se ve más o menos cuál es la cantidad de colaboración que se recibe en esa revista. Gracias a las colaboraciones internacionales se puede hacer un análisis. Nature lo hace, por ejemplo, para la China. El gran colaborador de la China en sus publicaciones es Estados Unidos, y ahí están algunos europeos y algunos de Asia-Pacífico. Tenemos entonces aquí representados 2 siglos de evolución del trabajo científico. Pasamos de una investigación muy individual, muy de una persona dedicada toda su vida científica a uno o varios objetivos científicos, a esta modalidad de trabajo en red, que es lo que conocemos hoy en día. La explicación de cómo se llegó a esto la voy a hacer solo con base en el siglo XX, porque en realidad, como ustedes ven, del siglo XIX hacia atrás, los cambios fueron muy lentos. El siglo XX fue el gran siglo del cambio. Decimos que en el siglo XX se pasó de la small science a la big science. 3 hechos enmarcaron el siglo XX. Al principio, la mecánica cuántica, los grandes desarrollos de la mecánica cuántica. Esta es una foto famosa. No hay otra foto en la historia de la ciencia que tenga tantas personalidades. Ahí hay 29 personas. De esas 29 personas, 17 son premios Nobel. Es un congreso que se hizo en 1927 en Bruselas y que se llamó Electrones y Fotones, y que nos representa de una manera muy apropiada esos inicios del siglo XX, que fue el gran desarrollo de la mecánica cuántica. A mediados del siglo, la doble hélice que acabo de nombrar. En 1953 se publicó la estructura del DNA, y a finales del siglo está el proyecto Genoma Humano. Esto es el siglo XX. ¿Por qué pasó eso en el siglo XX? Hubo un gran cambio de la visión del modelo científico. A principios o en la primera mitad del siglo XX se pensaba todavía, y paradójicamente en este momento todavía hay gente que piensa que eso es así, que la investigación se desarrolla desde la básica, que de la básica sigue la aplicada, que ahí sigue el desarrollo tecnológico, el productivo, el progreso social, que es lo que se llama el modelo lineal de desarrollo científico. En realidad esto ya no es así. Lo expresó Vannevar Bush en un informe que le hizo al presidente Roosevelt en el año 1945, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Roosevelt le preguntó qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos para convertirse en una potencia mundial. Vannevar Bush escribió este informe, la ciencia una frontera sin límites, y le dijo que este era el caminito que había que seguir. Sin embargo, después, más adelante vamos a ver por qué se descubrió que ese modelo lineal no es correcto, que la verdad es que investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico e incluso innovación están metidas en un solo cajoncito, en algún orden, no necesariamente en ese orden. Y que de ahí es de donde sale el desarrollo productivo y la transformación y el impacto social. Pero el asunto no empieza ahí, no empieza en las modalidades de investigación. Para eso se necesita financiación. Se necesita plata. Pero un investigador no puede ir a un banco por plata. La plata tiene que salir de alguna parte lógica. La parte lógica de donde salen los dineros para ciencia y tecnología viene de una legislación. Por eso los países que tienen leyes en ciencia y tecnología fuertes tienen una manera muy correcta de hacer apropiaciones presupuestales que faciliten la financiación de la investigación, y tampoco empieza en la legislación la historia, empieza en una política. Y son los países que tienen una política científica
los que tienen legislaciones fuertes, los que pueden hacer apropiaciones presupuestales para financiación y seguir ese camino hasta la transformación y el impacto social. En este cajoncito que hay, la multidisciplinariedad, la colaboración interinstitucional y la colaboración internacional que vimos que surgió a partir de todos estos desarrollos hasta el siglo XX. ¿Por qué fue necesario cambiar ese modelo lineal? Fue necesario porque a mediados del siglo XX ocurrió algo que se dio en llamar la cronología de un fracaso y que le dio la imagen más pésima de la ciencia en toda la historia. A la ciencia le dio muy mala imagen. Empezamos con, estos son algunos, no son todos los hechos que le dieron mala imagen a la ciencia. La catástrofe de la talidomida, una droga que se administraba a las mujeres embarazadas y que ocurrió en los años 60, empezando los años 60, originó una cantidad de mutaciones de niños que en todo el mundo, se supone que entre 12.000 y 15.000 niños en todo el mundo nacieron sin brazos, sin piernas o sin brazos y sin piernas, algunos nacían sin órganos y nacían muertos como consecuencia de ese fármaco. Fue la química la que resolvió por qué pasaba eso. Eso es otra historia muy larga que algún día les contaré si quieren. Esa es una escena de la película Efectos Colaterales, en la que hay una chica actriz que no tiene los dos brazos, no tiene una pierna y sin embargo es una mujer que se desempeña de una manera impresionante. Miren los videos de ella por ahí en la red. Ella se llama Denise Marco. No es ella una hija de la talidomida, pero la tomaron como actriz para esa película. El segundo hecho en esta cronología fue el libro de Rachel Carson en contra de los pesticidas que originó los movimientos ecologistas en todo el mundo, Primavera Silenciosa. El Mayo francés tuvo una línea de trabajo, tuvo muchas líneas de trabajo, muchas líneas de protesta, pero había una en contra de la ciencia que se basó en todo lo que se había recogido como experiencia en las dos guerras mundiales y lo juntaron con lo de Vietnam. El Mayo francés fue en el 68, estaba en plena discusión lo de Vietnam y allí en el Mayo francés se decía no queremos más ciencia para la muerte. La píldora anticonceptiva que le resolvía muchos problemas de aumento de la demografía en el mundo, pues fue bastante criticada por la religión y eso originó mala imagen nuevamente de la ciencia entre la sociedad. Y un punto final, digamos, que fue el fracaso del Apolo 13, que también llevó a criticar mucho la ciencia porque se decía que entonces, ¿para qué tanta ciencia? Que si no era, pues que la ciencia nos iba a llevar a la felicidad y a la transformación social completa. Entonces, ¿por qué pasaban todas estas cosas? Esto originó algo que se conoce como el síndrome de Frankenstein. El síndrome de Frankenstein es ¿qué monstruo hemos creado? Y el monstruo era la ciencia. La respuesta a esto, pues obviamente los científicos no se iban a quedar quietos frente a este desastre de panorama que hubo entre los años, sobre todo en la década del 60 y del 70, y la respuesta a todo esto vino de la mano de una nueva modalidad de trabajo científico, no solo esa modalidad no lineal que ya vimos, sino una modalidad de trabajo en grupos interdisciplinarios que permitía que el cambio científico viniera después de unos factores que modulan desde la sociedad y que las consecuencias del cambio científico también estuvieran en la sociedad. Todo esto es un movimiento que hoy en día es una disciplina y existen pregrados en el mundo en CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que fue la respuesta de la ciencia a toda esta cronología del fracaso. En los años 90, aquí en Colombia, un par de investigadores, Hernán Jaramillo, un economista de la Universidad de Antioquia, y Hernando Gómez Buendía, un científico, él es bogotano, columnista del Tiempo, ellos dos se hicieron una pregunta. ¿Por qué unos grupos de investigación logran salir avante con
con sus proyectos científicos y otros no. Hay grupos que se acaban empezando, hay grupos que no pasan de un punto, se quedan como estancados. ¿Cuáles son los factores de éxito de un grupo de investigación? Y se fueron por toda América Latina y revisaron 37 grupos de investigación de todas las clases, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de los economistas, los que trabajan con comunidades, los que trabajan teóricamente, etcétera. Y escribieron un libro que se llama 37 modos de hacer ciencia en América Latina. El prólogo de ese libro se hizo famoso porque se llama La ciencia es una coincidencia. Y dice que es una coincidencia de factores. Lo que ellos encontraron es que de todos los hechos que hacían exitoso a un grupo de investigación, había cinco de esos factores que compartían todos esos 37 grupos de investigación que ellos revisaron. El primero es el científico, tener un líder al frente, tener una persona que viva por la ciencia, que esté comprometida, que tenga esa fundamentación que miramos al principio con Lavoisier, que tenga iniciativa, que tenga todo eso que miramos, el liderazgo, etc. Ese es el primer factor de éxito de un grupo de investigación, un buen líder. El segundo, una agenda de investigación, un proyecto de saber o una línea de investigación. Esa es la base del grupo, tener una línea clara, no investigar dispersamente muchas cosas o en lo primero que se aparezca, sino que tener un proyecto de saber. En tercer lugar, el grupo, una solidaridad de grupo. Esta es una de las partes más difíciles, porque es donde entra a jugar como actor en esta parte la naturaleza humana. Muchos de los problemas que se originan en los grupos de investigación vienen de malas relaciones, de egos que están mal relacionados en los grupos y que originan problemas internos. Tener un grupo compacto, solidario, que sepa manejar sus diferencias humanas es otro de los factores de éxito. El cuarto factor de éxito es la institución. Tener unas relaciones adecuadas y tener unas relaciones amables con la institución hacen que los movimientos de un grupo sean más fluidos. En otras palabras, ponerse a pelear con la institución, que es su hábitat, no es una buena idea para los grupos. Y en último lugar están los interlocutores. No les gusta a los investigadores que les digan clientela, bueno, digamos que es la legitimidad o el juicio sobre lo que se hace. Si los científicos se quedan hasta ese cuarto punto y no comunican lo que hacen, que es lo segundo que vamos a ver acá, pues entonces, ¿quién va a juzgar y quién va a validar los resultados de sus investigaciones? Esto es básicamente lo que se hace en los congresos y en toda esa cantidad de relaciones internacionales que vimos ahorita. De esta parte entonces concluimos que los investigadores se asocian, logramos como de alguna manera responder esa pregunta de cómo investigan los científicos a través de esto. Los investigadores se asocian. Miremos entonces la segunda parte, la comunicación de la ciencia. Mucho se ha hablado. Todos esos estudios CTS llevaron a la conclusión de que se necesita una ciencia que se comunique, que los investigadores necesitan comunicar la ciencia. Hay muchas modalidades de comunicar la ciencia y voy a mostrar aquí los cuatro principales. Hay algunas modalidades que no se sabe si son una o la otra o son mezclas, pero las voy a definir en 4 categorías. En primer lugar, la publicación científica, la que conocemos todos, la publicación de los journals. Existe lo que se llaman revistas indexadas de una gran calidad y hay una cantidad de indicadores que están establecidos para saber si una revista es de calidad y si sus publicaciones valen la pena compartirlas. Entonces está la publicación científica muy formateada, con un formato muy uniforme. De hecho, cada revista tiene un formato muy sólido, muy completo y muy rígido, mediante el cual la gente se tiene que unir a ese formato. No se puede salir de ahí. En segundo lugar está la divulgación. Yo creo que en este foro pues se sabe que la divulgación es mucho más amplia, más diversa. La divulgación está en textos, está en películas, está en audios, está de muchas modalidades. Se puede hacer
divulgación, se escriben novelas, se hacen películas sobre esto, muy bien. La tercera modalidad se llama alfabetización científica y es uno de los hijos precisamente de la CTS. Originar un movimiento que involucre a los niños. La alfabetización científica está muy dirigida a los niños, es coger de cero a un ser humano que todavía lo único que tiene son preguntas y que tiene pocas respuestas y mostrarle el mundo, mostrarle la naturaleza. Es lo que hacen proyectos como Explora y Maloca. Y la otra modalidad es la tradicional enseñanza, muy criticada la enseñanza porque se dice que la enseñanza en colegios y universidades está de espaldas a la sociedad y que es muy cuadriculada, muy rígida, muy acartonada y que le da mucho trabajo ponerse a la par con las modernidades o con los cambios científicos. Sobre la divulgación de la ciencia, hay también mucha discusión. ¿Qué es divulgación? ¿Qué es divulgación? ¿Qué es difusión? ¿Qué es traducción? ¿Qué es transferencia? ¿Qué es apropiación social? Todo eso sería la divulgación. Hay 5 modelos de divulgación que explican por qué se hace la divulgación y que hay 3, estos 3 primeros se consideran no apropiados. Se dice que la difusión, que la divulgación es una especie de difusión, donde hay una élite que todo lo sabe y una sociedad que nada lo sabe. El segundo modelo es el del déficit, la copa llena y la copa vacía, muy parecido a la difusión. La copa llena son los científicos que todo lo saben y la copa vacía es la sociedad que nada sabe. Eso no funciona así, así no son las cosas. Y la tercera modalidad es la de validación, la que dice que debemos investigar asuntos que interesen a la sociedad, porque es que estamos usando recursos públicos y hay que darle buen uso a esos recursos. Eso solo del uso de los recursos públicos no es suficiente razón para hacer investigación, sobre todo para hacer divulgación. Pues hay otras razones. Esta cuarta modalidad o este cuarto modelo sí es más apropiado, tiene que ver con que la divulgación de la ciencia, a diferencia de la publicación, amplía las fronteras culturales de una generación. Y lo hace la divulgación, le queda más difícil a la publicación, que tiene un ámbito muy limitado de lectores. Y la última es esta que vimos, el modelo de la participación, donde los cambios científicos van después de los factores modulantes de la sociedad y antes de las consecuencias que van a la sociedad. Entonces concluimos de esta parte que los investigadores comunican. Vamos a tratar entonces de responder esta pregunta antes de una última parte, un poco más lúdica que el esté. ¿Cómo investigan los científicos? Con estos insumos, con fundamentación, con iniciativa. Fundamentación, como Lavoisier, con iniciativa, como Perkin, con liderazgo, como Carothers, con cooperación, como el proyecto de la estructura del DNA, y con perspectiva, como el genoma humano. A todo esto tiene como transversal la motivación. Hay un libro de Max Planck que se llama ¿A dónde va la ciencia? El prólogo de ese libro lo escribió Albert Einstein y dice lo siguiente en ese prólogo, muy relacionado con esto de por qué, no la pregunta de cómo investigan los científicos, no por qué investigan, qué los motiva. Entonces dice Einstein, algunos hombres se dedican a la ciencia, pero no todos lo hacen por amor a la ciencia misma. Y describe 2 clases de científicos que él dice que no, que así no es la cosa. El primero es el científico que entra al templo de la ciencia, dice Einstein, como a demostrar sus proezas, como un deportista demuestra sus proezas musculares, a decir, mire todo lo que yo sé. Y la segunda clase de científicos es el que va al templo de la ciencia a ofrendar su cerebro, un cerebro muy valioso según él, y que lo ofrenda a cambio de pago. Él dice que esas personas llegan fortuitamente a la ciencia y que era mejor que se hubieran dedicado a la política o a los negocios. Y termina entonces diciendo, pocos fieles quedarían si en caso de que un ángel del Señor entrara a ese templo y sacara a los que no son, a esos los de las proezas y a los que van a ofrendar el cerebro. Él dice que el templo quedaría vacío y termina.
Pocos fieles quedarían, algunos de los viejos tiempos, algunos de nuestros días. Entre estos últimos se hallaría nuestro plan. He aquí porque siento tanta estima por él. Así empieza el prólogo de ese libro Donde va la ciencia, que pone a pensar mucho a los científicos en realidad qué los motiva a investigar. Mucha gente hoy en día tristemente investiga a cambio de dinero y por eso hay muchas quejas. Yo que investigo tanto y me pagan tan poquito, entonces ahí puede uno deducir cuáles son las motivaciones. Descubrimos también aquí que los científicos se asocian multidisciplinariamente y los invito a escuchar un capítulo de El último café. El profesor Mario Víctor Vázquez y el profesor José David Ruiz hacen una interesante discusión que se llama El lago. El lago es muy reciente, este último café, donde el profesor José David se pregunta si es mejor atravesar un lago remando solo o remando acompañado. Y se refiere a esto de la ciencia. ¿Es mejor investigar solo o investigar acompañado? Bueno, yo tengo una respuesta para eso, es que vería motivo de otra conferencia. Entonces se asocian multidisciplinariamente y comunican lo que hacen. En esto de la comunicación, pues las discusiones que se hacen sobre divulgación científica están al orden del día. Mucha gente tiene opiniones y hay polémicas sobre eso. William Ospina le preguntó una vez a García Márquez que cómo hacía él para tener unos lectores asiduos, que ese sería uno de los objetivos de los científicos, que los lean, que escriban unas cosas que sean tan agradables que la gente las lea con gusto. Y García Márquez le dijo su secreto, le dijo, yo sí tengo un secreto, todo radica en evitar que el lector se despierte. O sea, mantenerlo soñando, ese era su secreto. Nosotros tenemos el mismo secreto en ciencia, pero en sentido contrario. Aquí el secreto sería, radica en evitar que el lector se duerma, o sea, mantenerlo despierto, atrapar a un lector con la primera frase de un libro, de un texto, de un artículo, etcétera. Ese sería el gran secreto de la divulgación científica. En tercer lugar, entonces decimos que los científicos hablan de lo que más les gusta, la ciencia, o podríamos decir mejor, deberían hablar de lo que más les gusta, que es la ciencia. En una entradilla del libro El mundo y sus demonios, Carl Sagan dice, después de todo, si estás enamorado, quieres contarlo a todo el mundo. Por eso la idea de que los científicos no le hablen de ciencia a su público me parece aberrante. Ahí lo dejo entonces. Y en esta última parte vamos a ver algunos de los, unos ejemplos muy puntuales de la literatura. Y voy a empezar con 100 años de soledad. No nos cambiamos de conferencia aquí, seguimos acá. Con esta portada de Vicente Rojo, que murió hace 4 días, murió ahorita la semana pasada murió. ¿Quién diseñó esta portada? ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Quiero mostrar la presencia de la ciencia y la tecnología en el primer capítulo de 100 años de soledad. Un libro que no fue escrito como divulgación científica. Claramente no, pero hay tanta ciencia y tecnología que vale la pena mirar. Y voy a hablar solo del primer capítulo. Hay una presencia grande de la ciencia y la tecnología en ese mundo de Macondo que era tan primitivo, que García Márquez decía que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarles con el dedo. Y hay un personaje, que es el primer personaje que aparece en ese primer capítulo, o el primer personaje de la familia José Arcadio Buendía, que estaba muy apasionado por el conocimiento gracias a las visitas que hacían los gitanos cada año. En varias de las visitas llevaron un gran invento y otro montón de bisutería, cosas que no importaban. La primera vez llevaron un imán. ¿Qué pasó? Vamos a ver cuál fue como el método que desarrolló José Arcadio Buendía, que desarrolló, digamos, su propio método científico. Con el imán, Melquíades, el gitano, lo fue arrastrando por todo el pueblo y se le iban pegando todos los metales. Y José Arcadio Buendía, como loco, cogió sus propios lingotes que le compró a Melquíades y se fue a ver si podía desenterrar el oro de la tierra y no consiguió nada.
Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, toda oxidada, que tenía por dentro un esqueleto calcificado con un relicario que llevaba un rizo de mujer. Un resultado muy romántico, pero nada científico. Eso fue un total fracaso. En el segundo, en otra visita de los gitanos, llevaron el catalejo y una lupa. Y frente al catalejo decía Melquíades: la ciencia ha eliminado las distancias. Dentro de poco el hombre podrá ver todo lo que sucede en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa. Llevaron también la lupa y con la lupa se inventó José Arcadio Buendía la posibilidad de una guerra solar. Esta vez sí experimentó. Se expuso a la concentración de los rayos solares que se lograba con la lupa y hizo varios experimentos, se encerró y con la abnegación de un científico produjo un manual de una asombrosa claridad didáctica y de un poder de convicción irresistible y lo envió a las autoridades y se ofreció para ir a enseñarles cómo era eso de la guerra solar, pero nunca le respondieron. Eso también fracasó, pero mire que él ya había tenido un paso adelante como en su método. El clímax, digamos, del método científico de José Arcadio Buendía resultó con la astronomía. Cuando no resultó lo de la guerra solar, Melquíades le dejó unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación, unos estudios, le dejó por escrito los estudios del monje Germán para que él pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. Y aquí sí hizo un descubrimiento interesante. Se enloqueció, se enajenó, empezó a hablar solo por la casa como un loco, pero algún día reunió a los niños en el comedor y les reveló su descubrimiento. La Tierra es redonda como una naranja. Este sí es el método más exitoso que él tuvo. Sin embargo, pues a Úrsula no le gustó nada esto y lo regañó porque él no le paraba bolas a los niños. Entonces, no lo dejó que siguiera trabajando con eso. Pero a raíz de ese descubrimiento, Melquíades lo admiró mucho y le dejó un laboratorio de alquimia como regalo. El laboratorio de alquimia nuevamente fue un fracaso porque él empezó a fundir las monedas de oro que tenía guardadas Úrsula para una emergencia económica y él las fundió y las convirtió en un chicharrón carbonizado que no fue posible despegar del caldero donde estaba haciendo la mezcla. Y el hielo es lo que marca ese primer capítulo, empieza con esa visión del coronel Aureliano Buendía que frente al pelotón de fusilamiento recordó cuando su papá lo llevó a conocer el hielo y en la última parte del primer capítulo, García Márquez hace una descripción bonita del hielo. Dice, al destapar el cofre de pirata, que era donde estaba el hielo, al destapar el cofre de pirata se exhaló un aliento glacial. Dentro había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Imagínense ustedes que a los niños les describieran el hielo en su primera vez de esta manera, una manera muy bonita de describirlo. Mi hipótesis en esta última parte es que una divulgación bien hecha tiene que calar, tiene que llegar. Vamos a ver otros ejemplos. En 1944, Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, escribió un libro que se llamaba ¿Qué es la vida? Y en ese puso a hablar a la genética con la mecánica cuántica. Un libro que se convirtió en un clásico de la literatura científica del siglo XX. Mucho más adelante, en los años 80, Lee Margulis y Dorian Sagan, la primera esposa y el hijo de Carl Sagan, escribieron un libro que se llama ¿Qué es la vida? Un libro hermoso, exuberante, lleno de fotografías, con unos títulos de capítulo que llaman mucho la atención. Un título es Vida del eterno enigma, otro es Almas perdidas, otro es Los señores de la biosfera, que son las bacterias. En este libro, ¿Qué es la vida? Al final de cada capítulo ellos responden la pregunta, ¿qué es la vida? Pues esta es la respuesta del primer capítulo, que se llama La vida, un eterno enigma.
Dicen, la vida es un caos controlado y artístico, un conjunto de reacciones químicas tan abrumadoramente complejo que hace más de 80 millones de años produjo el cerebro mamífero, que ahora en forma humana escribe cartas de amor y emplea ordenadores de silicio para calcular la temperatura y la materia en el origen del universo. Por supuesto, recomiendo el libro. Carl Sagan, en los años 90, escribió un libro que se llama Un punto azul pálido. Ahí está, por allá perdido el punto azul pálido. Esa es la Tierra, vista desde el Voyager, una sonda espacial que viajó a muchos millones de kilómetros de distancia de la Tierra y tomó esa fotografía. Y se pudo ver allí esa insignificancia que es la Tierra frente a la grandeza del universo, a lo amplio del universo. Y Carl Sagan escribió en 1994, que es uno de sus últimos libros, Un punto azul pálido. Voy a hacer acá una cosa que ustedes no deben hacer, no lo repitan por favor, que es leer un texto relativamente largo, pero lo voy a leer por la trascendencia que tiene. Esto hace parte del prólogo de Un punto azul pálido y dice así: desde este ventajoso punto de vista, el de la foto que acabo de mostrar, la Tierra puede no parecer de interés especial, pero para nosotros es diferente. Fíjate otra vez en ese punto. Ahí estamos, ese es nuestro hogar, esos somos nosotros. Sobre él, todos a los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar. Cada ser humano que ha existido vivieron ahí sus vidas. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones en conflicto, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada pareja enamorada, cada padre y madre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador de la historia de nuestra especie vivió ahí, sobre una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Y dice más adelante, piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de ese punto. Piensa en la crueldad sin fin llevada a cabo por los habitantes de un rincón de este píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de algún otro rincón, lo frecuente de sus malentendidos, el ansia por matarse unos a otros, lo ferviente de sus odios, nuestras poses, nuestra autoimportancia imaginada, la vana ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, quedan desafiados por este punto de luz pálida. Sobra decir, pues, que en este caso puede uno deducir la importancia de hacer una buena divulgación, de mover conciencias como mueve Carl Sagan en este punto azul pálido. La primera frase del libro es esta: fuimos nómadas desde los comienzos, conocíamos la posición de cada árbol a 100 millas a la redonda. Cuando sus frutos o nueces habían madurado, estábamos allí, seguíamos a los rebaños en sus migraciones anuales. Obviamente una primera frase que atrapa de una vez. Otro libro, La cuchara menguante, del americano Sam King, es un libro sobre la tabla periódica. Uno tal vez no pueda imaginar un tema más ladrillo para un libro, pero él hace un libro realmente divertido que recomiendo mucho. Esta no es la primera frase, sino la última frase del libro. Comemos y respiramos la tabla periódica. La gente apuesta por ella grandes sumas y pierde grandes cantidades de dinero. A otras personas las envenena e incluso provoca guerras. Entre el hidrógeno de su extremo superior izquierdo y las imposibilidades sintetizadas por el hombre que acechan desde los bajos fondos, encontramos burbujas, bombas, dinero, alquimia, mala política, historia, veneno, crimen y amor. Y si me apura nuestra ciencia. Muy recomendado el libro también. El río viviente de Isaac Asimov tiene esta atrayente primera frase en su primer capítulo que se llama Una pizca de océano. Cualquier criatura unicelular en el mar, tan pequeña que se necesita un microscopio para verla, dispone de billones de veces más sangre que nosotros. Este es un libro de bioquímica sin un solo ciclo bioquímico, sin una estructura molecular, sin una fórmula, sin nada.
También Isaac Asimov empieza la fotosíntesis, que es un libro de los que él escribió sobre divulgación. Lo empieza de esta manera, su primer capítulo, que se llama El cuerno de la abundancia. Es sorprendente lo mucho que damos por sabido. Por ejemplo, respiramos sin cesar, unas 16 veces por minuto. Si dejáramos de respirar 5 minutos aproximadamente, moriríamos. Sin embargo, raras veces nos preguntamos cómo es posible que siempre haya aire para respirar. Una manera muy interesante de empezar un libro, ahí queda uno atrapado, lo recomiendo también. La historia más bella del mundo es un libro de un periodista científico francés que entrevistó a 3 personajes, a un astrofísico, Hubert Reeves, en todo un capítulo que se llama El Universo, a un biólogo molecular que se llama Joel de Rosnay, en todo un capítulo que se llama La Vida, y a un paleontólogo que se llama Ives Coppens en un capítulo que se llama El Hombre. El libro tiene este prólogo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Son las únicas preguntas que vale la pena plantear. Cada uno ha buscado la respuesta a su modo en el titilar de una estrella, el ir y venir del océano, la mirada de una mujer o la sonrisa de un recién nacido. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hay un mundo? ¿Por qué estamos aquí? Muy recomendado ese libro, que es un libro pequeño, la historia más bella del mundo. Y termino con otra entradilla del mundo y sus demonios de Carl Sagan. Él tiene una entradilla con una frase de Einstein. Esta frase le da título al primer capítulo de El mundo y sus demonios. Dice la frase: toda nuestra ciencia comparada con la realidad es primitiva e infantil, y sin embargo es lo más precioso que tenemos, o lo más preciado que tenemos. Y ese es el primer capítulo del libro de Carl Sagan, lo más preciado. Dejo entonces estos antojos literarios, que es una sola de las maneras de mirar la divulgación científica. Hay muchas otras formas. Otro día hablamos de películas, si quieren, de otras cosas, pero quiero dejar esta parte literaria que invita tanto a la lectura, que es una de las mejores formas de conseguir esa formación o esa fundamentación que hablábamos al principio con la UASIA. Me gustaría entonces intercambiar con ustedes ideas sobre esto, si les parece, responder preguntas si les parece pertinente. Y nuevamente agradezco la invitación, muchas gracias, y quedo pendiente de los comentarios que ustedes tengan. Gracias.